después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Están bien? Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación para poder hablar de su palabra. En el día de hoy, el tema que nos ha dado el Señor es el crecimiento como líder. Lo da Dios, no el hombre. Y el texto base está en 1 Corintios 3:6. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a hablar de tu bendita palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo la voluntad tuya, no la nuestra, para poder seguir caminando firme. Ayúdanos, Señor, también a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Corintios 3:6. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:6, en la versión de la Reina Valera 1960, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo voy a repetir. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Santo papá. Pero sigamos leyendo para ver qué más nos dice la Biblia, no con palabras mías, sino lo que dice las Escrituras acerca de lo que Dios nos ha dado para enseñar y para aprender en esta tarde de hoy. Dice el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y oiga como dice el 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Y dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Miren, la Biblia, amados hermanos, en estos textos que acabamos de leer, afirman que el crecimiento es dado por Dios, no por los hombres. Aunque los seres humanos, amados hermanos, pueden plantar y pueden regar en cualquier área, pero es Dios, amada iglesia, quien produce el crecimiento. Las Escrituras enseñan que la labor de plantar y regar es importante, pero el crecimiento en sí mismo es un acto divino. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso, al decir 1 Corintios 3, 6 y 7, lo voy a repetir. Vamos a esperar que lo tengan en la pantalla. ¿Ya está en la pantalla? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Santo Papá. Me gusta esta parte final cuando dice Dios que da el crecimiento. Miren, los de Corintios estaban envueltos en una serie de conflictos y lucha, por lo que ahora no podrían parecer un tema bastante tonto. Se habían dividido en fracciones de acuerdo con el liderazgo cristiano al que querían ellos seguir. Sin embargo, todos nosotros en la actualidad debemos de tener sumamente cuidado. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de lo insensible que puede llegar a ser los conflictos que tenemos con otros cristianos. Y los creyentes a veces tienden a rechazar la opinión de otros cristianos que no siguen o que no respaldan la manera de pensar de ciertos líderes. Líderes que ellos mismos consideran que son más importantes que la misma Biblia. Santo Papá. Sí, amados hermanos, los creyentes a veces tienden a rechazar la opinión de otros cristianos que no siguen o no respaldan la manera de pensar de ciertos líderes que ellos mismos consideran más importante que la misma Biblia. Y en medio de nuestro alrededor hay muchos de estos. Santo Papá. Pero miren, la doctrina y la enseñanza son importantes. Si vamos a Tito 2:1, allí podemos ver algo muy importante. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Tito 2:1. ¿Ya lo tienen? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo voy a repetir. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Santo Papá, muchos lo que hablan es lo que está en su propia mente. Hablan de acuerdo a su pensamiento. No hablan de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero incluso en la actualidad, algunas de esas divisiones son tan absurdas como las divisiones que el apóstol Pablo está hablando. Y si vamos a Tito 3:9, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Vamos a buscarlo. Allí dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contentaciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Santo Papá. Pablo, amados hermanos, está abordando este malentendimiento directamente y sin ningún tipo de tapujo. Y él dice que él y Apolo solo eran servidores de Cristo, ya que nuestro amado Jesucristo le había encomendado a cada uno de ellos una tarea específica en Corinto. Pero muchos se creen con su gran bulla y con un avivamiento que ellos dicen que viene de parte de Dios,
vocean, hablan alto, supuestamente hablan en lengua. Y con esto ellos quieren amedrentar al pueblo. Pero miren, usando el tema de la agricultura como metáfora, el apóstol Pablo dijo que él había sido quien había plantado la semilla del evangelio y Apolos había sido quien había regado. Dios, sin embargo, amados hermanos, fue quien hizo que creciera, no fue ningún hombre. Pero miren, para los que llevan anotaciones y no en un bolo de hielo, el hecho de que los líderes sean diferentes no significa que uno sea mejor que otros. Así como lo escuchó, el hecho de que los líderes sean diferentes no significa que uno sea mejor que otro. No, amados hermanos, pues la Biblia dice que sois uno en Cristo. ¿Que dónde está eso? Vamos a buscarlo en Gálatas 3:28. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Gálatas 3:28 en la versión de la Reina Valera 1960. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, el apóstol Pablo llega a la conclusión final en este texto de hoy, que de hecho la persona que planta y la que riega no son las más importantes. Oigan bien, la persona que planta y la que riega no son las más importantes. Santo, miren, todos los trabajadores solo hacen lo que se les dice que hagan, ¿sí o no? Usted como empleado de una empresa llega a las 6 de la mañana a esa empresa, claquea, clack in, y va a hacer su assignment que ya el supervisor le ha puesto. Y este trabajo es importante, pero el trabajo en sí mismo no puede hacer que las semillas crezcan. Lo voy a repetir por si alguno no lo entendió o no lo escuchó. Ese trabajo es importante, pero el trabajo en sí mismo no puede hacer que las semillas crezcan. Santo papá. Miren, Dios es el único que puede hacer que la semilla crezca. Recuerden eso. Dios es el único que puede hacer que la semilla crezca. Pero oigan, ese es el verdadero poder de Dios. Nuestro Dios, amada iglesia, entonces es el único al que vale la pena seguir. Amén. Por mucho que prefiramos hacer cierto trabajo o seguir a ciertos maestros o líderes, no deberíamos de vivir dividiendo el cuerpo de Cristo por ese tipo de razones. Miren, hay una importancia en la labor humana y la Biblia no desestima la labor de quienes siembran y de quienes riegan, sino que reconoce su papel como colaboradores de Dios. Ese es el papel que la Biblia reconoce, pues es el poder de Dios que da todo el crecimiento. Pero oigan esto, perdón. La Escritura enfatiza que el crecimiento
ya sea en la fe, en la iglesia o en la naturaleza, es un acto de Dios. Eso enfatiza la Biblia, no yo. Como por ejemplo, se puede observar esto en el crecimiento de la iglesia en Hechos 2:47. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hechos 2:47, Reina Valera 1960 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, amados hermanos, aquí se menciona que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que Él quería que sean salvos, y también en el consentimiento de la fe en los individuos. Mejor de ahí no canta un kikiriki, santo papá. Pero muchos de que maestros quieren hacer líderes ya mismo, quieren formar líderes en un 1, 2, 3, como si fuera a poner un huevo en una máquina y luego que salga el pollito. Santo. Siguiendo con los textos de hoy, vamos a 1 Corintios 3, vamos a leer el 8 y el 9. Lo voy a repetir. ¿Ya lo tienen? Desde la pantalla, 1 Corintios 3, 8, en la versión de la Reina Valera, una vez más dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice el 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Miren, como les dije hace un ratito, Pablo explica que tanto él como Apolo son colaboradores de Dios, trabajando en el mismo campo. No es uno por allá y otro por aquí. No, trabajando los dos en el mismo campo. Entonces, amados hermanos, la iglesia y cada uno de nosotros seremos recompensados según nuestros propios trabajos. Más adelante le explicaré un poco más acerca de esto. Pero recuerden, Dios es el único que da el crecimiento. Sí, amada iglesia. Y aunque diferentes personas puedan plantar y puedan regar, todos son parte de la misma obra de Dios. Nadie está en una parte diferente. Todos somos parte de la misma obra de Dios. Pero el crecimiento lo da Dios a el que Él quiera y cuando Él quiera. Oigan bien, el crecimiento lo da Dios al que Él quiera y cuando Él quiera. Pero miren, nada de esto es con métodos humanos, como muchos creen. Claro que no. Por eso, al decir el que planta y el que riega son una misma cosa, quiero decirle que Pablo y Apolo, aunque son diferentes roles, lo que tienen, son parte del mismo equipo y están trabajando para el mismo propósito. Y este propósito es la construcción de la iglesia de Cristo. Aleluya. No es el propósito de yo crecer mi iglesia, el propósito de yo crecer mi ministerio. Es la construcción de la iglesia de Cristo. Santo.
Por eso al decir cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, miren, cada individuo será juzgado y recompensado por Dios según la calidad y el esfuerzo de su trabajo en la obra de nuestro amado Dios. Por eso, al decir, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, quiero decirle que los creyentes son la tierra donde se siembra y crece la fe. Y los líderes son los colaboradores en este proceso. Pero muchos están en Belén y los pastores y creen que los miembros son de ellos, que la iglesia es de ellos, porque la gran mayoría piensan que los diezmos son de ellos. Y ven a los hombres, ven a los hermanos como una ATM. No lo ven como cristianos, sino como una maquinita de ellos sacarle el diezmo. Santo papá. La frase, amada iglesia, somos colaboradores de Dios, implica que todos, tanto los líderes como los creyentes, tenemos un papel en la obra de nuestro amado Dios y debemos de trabajar juntos, pero cada uno será responsable de su propia labor. Aleluya. Miren, Pablo y Apolos eran servidores que Dios utilizó para que él, que no creía, el no creyente crea, según el contexto 5 de Primera de Corintios 3. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Primera de Corintios 3:5, en la versión de la Reina Valera 1960, dice, en símbolo de pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidor por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Al preguntar aquí, amados hermanos, en este contexto, ¿qué pues es Pablo? Miren, Pablo y Apolos no son quienes creyeron para salvación. Oigan bien, Pablo y Apolo no son en el cual usted creyó para salvación. Ellos solamente son los que trajeron a Jesús a nuestras vidas. Ellos son por medio del cual nosotros hemos creído. No en quien usted ha creído, sino el medio. Que esté eso bien claro. Entonces, otra pregunta. ¿Cuál era el punto de pelear por cualquier de estos dos en sus ministerios? Se lo dejo de tarea. Miren, amados hermanos, Pablo ya dijo, yo planté y Apolo regó. Los obreros cristianos tienen diferentes labores y ven diferentes resultados. Pero Dios es aquel que hace la obra. No es ningún pastor, no es ningún líder. Solamente Dios es el que hace la obra. No es el hombre, como dice el título de hoy. El crecimiento como líder lo da Dios, no es el hombre. Santo papá. Pero miren, cuando un agricultor planta una semilla y la riega, él realmente
lo que hace es preparar el terreno. Él, por más método que él tenga, no la va a hacer crecer. El milagro de la vida, de hacer el crecimiento, solamente lo hace nuestro Dios. Pues todo lo que el agricultor puede hacer es proveer ese ambiente. Un ambiente que sea correcto para ese crecimiento. Y confiar en el milagro de un Dios todopoderoso. Algunas veces, cuando hacemos un cultivo, una siembra o una trasplantación de una mata, de un arbolito, una rama que puede dar fruto o de algo floral, podemos ver que en algunas ocasiones, cuando sembramos alguna cantidad, unas se dan, otras no se dan. Y esa fue la voluntad de Dios. Unas crecieron, unas se pegaron y otras no se pegaron. Nosotros hacemos lo mismo al ministrar a Jesús a otras personas. Muchas continúan asistiendo a la iglesia, consistentemente a buscar a Dios, pero otros en el camino se marchitan. Santo Papá. Algunas personas, amados hermanos, están frustradas porque solo quieren regar cuando nuestro Dios lo ha llamado a plantar, o quieren plantar cuando Dios lo ha llamado a regar. Otros están frustrados porque quieren hacer que el crecimiento aparezca cuando solamente Dios puede hacer eso. Muchos en los bautizos claman a Dios de una forma mandatoria cuando le piden que la persona que está bautizándose sea tocada con el don de lengua. Impulsan supuestamente con sus palabras una petición con un mandato inmediato. Muchos dicen: ahora, que venga el Espíritu de Dios, ahora, y le dé el espíritu de lengua. Nada de eso es correcto. Usted no puede mandar a nuestro Dios que sea la voluntad suya, sino la voluntad de Él. Pero oigan, la productividad real en el ministerio ocurre cuando estamos pacíficamente contentos con lo que nuestro Dios nos ha llamado a hacer. Oigan bien, la productividad real en el ministerio ocurre cuando estamos pacíficamente contentos con lo que Dios nos ha llamado o nos ha mandado a hacer. Santo Papá. Miren, plantó y regó, estas dos palabras están en el antiguo tiempo griego aerostó, marcando actos definitivos, definidos en el pasado. Y la palabra da el crecimiento, está en el tiempo imperfecto, marcando la obra continuada de un Dios todopoderoso. Así que usted no crea que va a hacer crecer a nadie, ni con palabras bonitas, ni con palabras infladas, etcétera, etcétera. Dígale que no. Hable toda la mentira que usted quiera. Hable toda la mentira que usted crea. Pero la Biblia es el manual de cada uno de nosotros. Y ella dice todo claro, preciso
y conciso. Y miren, estas personas son tan que parecen campana y hablan de éxito, pero no de un éxito espiritual, sino de un éxito material. Y quiero decirle a esos líderes, a esos pastores, lo que dice mi Biblia con relación al éxito. Pues el éxito del cristiano se define principalmente por la obediencia a un Dios todopoderoso, la práctica de la justicia y el amor al prójimo. Así deben de entender que más que por riqueza material o logros personales, logro mundano, no es el éxito para ningún cristiano. Santo papá. Si vamos al Salmo 1, a leer el 1 y el 3, esta vez lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. En mi Biblia, amada iglesia, está subtitulado Éxito y fracaso. Primera, dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni anda en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Dice el 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento, dan fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Esa es en la versión del lenguaje actual. Entonces, amados hermanos, la verdadera prosperidad se encuentra en la relación con Dios y en vivir conforme a sus principios. Dios es el que hace el verdadero crecimiento. No es ningún líder, no es ningún pastor. Es Dios el que hace el verdadero crecimiento. Que Dios nos ayude, amada iglesia, amados hermanos, con este grupo de líderes que son falsos maestros, que solo hablan de ellos, de sus logros y de sus viajes, y se le olvida que el crecimiento lo da nuestro Dios. Pues la mayoría de ellos son cuentachistes, son comediantes, son cómicos y están en el altar detrás de los panes y de los peces. Santo papá. Vamos a orar para así concluir en esta tarde. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros día tras día. Gracias por permitirnos buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayude a atesorar tu palabra en nuestro corazón, a sabienda que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, y que nos ayude a mantenernos firmes hasta el fin de tu venida. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo,
que estaremos aquí en casa de oración, Lawrenceville, Georgia, si el Señor nos lo permite. Buen provecho, bendiciones y muy buenas tardes. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma con aceite fresco
es mío.